la herida de la cabeza ya estaba tan grande que todo el tiempo me sangraba, o sea, porque me daban golpe tras golpe y me volvían a pegar en la misma herida y en la misma herida. Pero pues de 15 en 15, con diferentes personas, con cada gente que te tocaba, con cada gente que te decía que yo era suya y así. ¿Y cuáles eran los requisitos que tenías? ¿Es en serio que quieres que te conteste eso? Él accedió 3 veces y él me hizo de todo, de todo. Él me mordió, él me chupó, él me golpeó. Él hacía de todo muy en silencio. Privados de su libertad y tratados como objetos. Por esta clase de vejaciones, ha tenido que pasar una joven mexicana que fue esclavizada durante 5 años dentro de una tintorería. Una muchacha que fue forzada a destruir su infancia para siempre en el terrible mundo del trabajo sexual. Y por último, quizás el único superviviente de uno de los asesinos seriales más prolíficos de toda Latinoamérica. Ninguno de ellos pudo clamar por ayuda. Nadie podía escuchar sus pedidos de auxilio. Pero el horror que atravesaron se convirtió en un grito que resonó en las paredes de los lugares donde estuvieron recluidos a merced de los monstruos. Y aunque vieron de frente el rostro pálido de la muerte, sobrevivieron para contar sus historias. Todo el tiempo era planchar y planchar y planchar, día y noche, día y noche, día y noche, y no me podía mover de esa esquina. Pero llegó un momento en donde realmente tenía tantas heridas, en donde era herida sobre herida, sobre herida, sobre herida, golpe sobre golpe. Mi cabeza me la abrían a cada rato de tanto golpe. ¿Cuál fue el peor golpe o la peor herida que te hicieron? Pues fueron muchísimas. La joven a quien acabas de escuchar se llama Sunduri. Su historia ocurrió en México, convirtiéndose en uno de los primeros casos de esclavitud laboral del país. Sunduri escapó de su casa con tan solo 17 años, víctima de una familia disfuncional. Ya de por sí se encontraba en una situación vulnerable que ningún niño debe enfrentar: el abandono del seno del hogar. Y la madre de una amiga suya se convertiría en su verdugo. Su nombre era Leticia Molina Ochoa. En cuanto yo me voy a vivir con ella me dice, pues dime mamá, tú eres como una hija para mí y no te voy a tratar ni más ni menos. Para mí eres como una hija. ¿Pero a ti no se te hizo raro tantas atenciones, tanto cariño por parte de esta señora? Desgraciadamente, esa era mi vulnerabilidad, o sea, estar necesitada de una familia. Además de Leticia, la familia estaba compuesta por Medina, su esposo, quien trabajaba como plomero, y sus 2 hijas adolescentes. Ellas contrataron a Sunduri para planchar ropa en una tintorería a cambio de 300 pesos semanales, alrededor de $20, menos de $3 por día. Esta ínfima suma de dinero le fue ofrecida a la entonces niña bajo la excusa de tener comida y una cama donde descansar, mientras que otras empleadas del establecimiento percibían un mejor sueldo sin ser sometidas. La tintorería, que funcionaba como su hogar y como su lugar de trabajo, se convertiría en un infierno. Escondida detrás de una pila de ropa, Sunduri no hacía más que planchar. En la fachada del negocio solo se veía por breves momentos a los dueños, quienes entregaban y recibían pedidos. La víctima no tenía forma de intuir cómo escalaría su desdicha hasta ser el primer caso de esclavitud moderna en la Ciudad de México, a manos de esta familia. Le empiezan a achacar una serie de robos e inclusive también que quemaba algunas prendas de la planchaduría, ya que ella trabajaba planchando ropa de los clientes de la misma. Sus captores la dejaban sin comida ni agua, a veces hasta por 5 días. La mujer se veía forzada a masticar los plásticos con los que se cubría la ropa que planchaba. No podía pedir ayuda. Cualquier pedido de auxilio era castigado con brutales golpizas. Con el tiempo, Sunduri abandonaría su puesto de trabajo para vivir con su pareja, en una relación que no funcionaría. Con este vínculo truncado, volvería a la tintorería.
donde sus captores tomaban provecho de su vulnerabilidad, una vez más, al darle intensas cargas de trabajo. Las jornadas laborales de la mujer durarían alrededor de 20 horas diarias. A medida que el trabajo aumentaba, ella se sentía cada vez más cansada. Mientras planchaba, este agotamiento y estrés la llevaban a dañar algunas de las prendas que figuraban como parte de su trabajo. Los clientes reclamaban el pago de su ropa, y la dueña del negocio resarcía las pérdidas de esto con el salario de Sunduri. Pues yo ya me empezaba a quedar en la planchaduría, en el piso, los pocos ratos en el piso. Entonces imagínate, me quedaba, no sé, 2, 3 horas de dormir. Y me dijo, eres una malagradecida, yo te estoy dando un techo digno. Y me dijo, es más, ni con toda tu vida me terminas de pagar todo lo que yo he hecho por ti. Esas palabras, ¿qué efecto tuvieron sobre ti? Pues me dio a entender que mi vida le pertenecía, o sea, que yo ya no tenía salida, que ya no tenía dónde ir. Los golpes aumentaron. La fatiga, el agotamiento y el desgaste físico y mental al que era sometido su cuerpo la llevaron a cometer graves errores en su labor forzada, al punto que acumuló una deuda imposible de pagar. Esto hizo vivir a Sunduri ciclos viciosos de violencia, llegando a ser encadenada del cuello para no abandonar su puesto de trabajo. En todo este tiempo, Leticia Molina Ochoa le decía que no le daría de comer hasta que cumpliera con la tarea que le era exigida. En varias ocasiones, Sunduri intentó defenderse, recibiendo aún más castigos severos. Escuchar desde su testimonio los detalles de este abuso hace hervir la sangre. La herida de la cabeza ya estaba tan grande que todo el tiempo me sangraba, o sea, porque me daban golpe tras golpe y me volvían a pegar en la misma herida y en la misma herida. Me había puesto la plancha en la boca una ocasión, después la retiró, la puso en la herida en la que tenía en la cabeza y después la puso en mi cuello. Justamente el rincón en donde yo estaba planchando, pues todas las paredes, tanto el techo como alrededor, pues estaban salpicadas de sangre. La tortura que Sunduri atravesó no tiene nombre. Se encontraba sin escapatoria hasta que un día, uno de sus verdugos no cerró de manera correcta el candado de sus cadenas. Irónicamente, sus patrones habían salido para ir a misa. Una de las trabajadoras de la tintorería le permitió salir un momento fuera del local. Era su única oportunidad. A pesar de su debilidad extrema, reunió sus fuerzas y emprendió la huida. Si la atrapaban, las consecuencias serían fatales. Llegó como pudo a la casa de una amiga. Esta, al ver el estado de desnutrición y las heridas del cuerpo de Sunduri, la llevó a recibir atención médica inmediata. Desde allí, el descubrimiento por los doctores fue tan atroz que denunciaron inmediatamente el hecho a las autoridades. Trasladada a lo largo de varios hospitales, Sunduri recibía cuidados de salud física y psicológica. La justicia mexicana, ante un caso tan insólito, actuó determinando 30 años de prisión para la familia involucrada, además de un resarcimiento económico que cubra los gastos de atención médica y psicológica, aparte de compensación a la víctima. Todo el personal y la institución no dábamos crédito. Lejos de que estaba encadenada, sometida a jornadas de trabajo de más de 20 horas, sin alimentos, todavía la lastimaban, la lesionaban, la humillaban, o sea, no se cansaron de pisotearla. Camila Bautista, la fiscal encargada del caso de Sunduri, no entendía cómo fue que la mujer había soportado tantos años de maltrato. Con el paso de los años, Sunduri se convirtió en un símbolo de la lucha contra la esclavitud en México, exponiendo la realidad de víctimas de trata de personas y explotación laboral en la nación, dando conferencias y visibilizando el problema para reforzar leyes contra la esclavitud contemporánea. Sunduri, quien ahora tiene 23 años, se dedica a compartir su historia. Recientemente estuvo en Argentina y en el Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco, con quien habló sobre los horrores de su experiencia y la de todos aquellos que viven la esclavitud moderna. Sin embargo, en México, la trata de personas es un problema latente que no es atendido correctamente
por ninguna autoridad. Y esto se ve reflejado en el horrible caso de Carla Jacinto. Esta mujer es una sobreviviente de este atroz crimen, y lo sufrió cuando apenas era una niña. Con cada gente que te tocaba, con cada gente que te decía que yo era suya y así. ¿Y cuáles eran los requisitos que tenías? ¿Es en serio que quieres que te conteste eso? Los hombres lo único que te pedían era solo una fantasía que tenía, cualquier fantasía que te imagines. Carla creció en un ambiente vulnerable, con una familia disfuncional y antecedentes de abuso. Con promesas de amor falsas y una mejor vida, un sujeto de unos 22 años la llevó a su casa con el pretexto de que era comerciante de autos y que viajaba mucho. En el lugar, el individuo operaba con otros miembros de su familia una casa donde se ejercía la prostitución. En un principio, Carla vio cómo diferentes mujeres llegaban al sitio para ser forzadas a trabajar sexualmente. El hombre, quien en ese entonces se había hecho su pareja para poder manipularla, le dio una falsa tranquilidad, diciéndole que ese destino no era para ella, que él tenía sentimientos hacia Carla. Esto último era claramente una farsa. Sintiéndose protegida por su agresor, lentamente fue introducida a la prostitución. Carla recibió instrucciones sobre cómo tratar con potenciales clientes, cómo buscar su sustento a través de entregar su cuerpo a merced de diferentes monstruos. Y me dice, no vas a trabajar eso. Me vas a ayudar a trabajar de sexo servicio. ¿De qué, perdón? Sexo servicio. En prostituto me cierran la puerta, ya no puedes salir. Me empieza a explicar cómo se ponía el condón. Claro, no tenías dónde ir, pero ¿se te ocurrió en algún momento salir huyendo? Sí, pero al principio me dijeron que no me podía escapar. Me empezaron a explicar demasiadas cosas, el cómo si me escapaba, todo lo que iba a pasar. De esa forma, dirigieron la vida de Carla durante 4 tortuosos, extenuantes años, en las que fue explotada por proxenetas que operaban hasta el más mínimo detalle de su vida. ¿Cuándo podía ir al baño? ¿Cuántos clientes tener por día? O forzarla a ver entre 20 a 30 tipos en menos de 24 horas. Los clientes hacían caso omiso a su súplica de auxilio. Y efectivos de la fuerza policial también abusaron de ella. Estos monstruos, regocijados en la impunidad de su autoridad, la extorsionaban con tomar imágenes de ella y exhibirlas a su propia familia si no cumplía con las perversiones de los oficiales. ¿Qué clase de amenazas te hicieron? Pues, y tenía fotos de mi mamá, tenía fotos de mis hermanos. Muchas veces él me ponía una pistola en la cabeza y me decía que si no hacía lo que él me pedía, iba a matar primero a mi mamá, luego a mis hermanos. Que a pesar de que tú llorabas, los hombres continuaban. Policías, incluso padrecitos. Llegaban chavos, llegaban gente rica, hasta el barrendero, el que barría, los abogados, gente de fueras, Estados Unidos, China, de todo el mundo. Lo que Carla había sufrido revuelve el estómago. Gente de lugares que nadie imaginaría. Entre las agresiones físicas como golpes y quemaduras por parte de su agresor, llegó a la cúspide de las atrocidades. A los 15 años, Carla quedó embarazada y tuvo una hija, que fue retirada de sus brazos al nacer. Una niña, madre de otra niña, separadas por el motivo más repugnante. Solo volvió a verla un año después. Sus captores habían raptado a la bebé para extorsionar a Carla para que no escape, amenazando con quitarle la vida a la niña. ¿Y los clientes que querían tener relaciones con una mujer embarazada? Con una niña embarazada. La gente es perversa porque sabiendo que estaba embarazada sí me ocupaban. No sabía si comía, no sabía en dónde dormía, con quién estaba, no sabía absolutamente nada de ella. Entonces ahí cuando empiezo a pensar esto ya es mi vida, ya mi vida ya no vale, ya no siento nada. Empecé a tratar de suicidarme. Sin escapatoria, la vida de Carla y de su hija parecía un infierno interminable.
a los 16 años, fue alentada para que huyera y pudiera cambiar de vida. Esto llegaba de la mano de un cliente que le pedía platicar en lugar de forzarla a entregar su cuerpo. Yo no quiero sexo, yo quiero platicar contigo. Y le digo, es que yo no estoy aquí como para platicar, mi amigo. Yo estoy aquí para ofrecer mis servicios porque es lo único que me enseñaron a hacer. Me empiezo a meter las ideas de que ya tengo que empezar a ver qué es lo que quería, qué es lo que pensaba hacer más adelante, que si tenía sueños y todo eso. Con la ayuda de este último cliente, Carla se hizo de la confianza de uno de sus captores, con la misión de reclutar a una joven en el mismo destino que ella. En este proceso lograría volver a ver a su hija. De esta forma, su cliente amigo le asistía en un escape hacia una terminal de buses, y Carla, con su hija en brazos, subía, no sin antes ayudar a escapar a la joven que trató falsamente de reclutar para hacerse con la confianza de sus captores. En ese momento la verdad era un miedo intenso porque escuchaba tantas cosas de que las chicas ya no regresaban cuando se escapaban, de que luego ya las encontrabas en una barranca. Con los ojos en el futuro, Carla dejaba atrás una vida en la que era objeto de sus captores, y sobre ella, la cifra de más de 40,000 clientes. Actualmente, Carla Jacinto es activista. Terminó sus estudios de secundaria y bachillerato, ha dado varias conferencias en todo el mundo. Incluso el Papa Francisco escuchó su historia, la cual también relató al Congreso de Estados Unidos. Hoy es una madre orgullosa de su vida. Y pese a haber sido abusada más de 43,000 veces, pide a los padres que presten mucha atención, dedicación y amor a sus hijos para que no huyan de casa. Para nuestro último testimonio, viajaremos al sur, a Colombia. Allí conoceremos al único superviviente del asesino serial más voraz del país cafetero. Conoce a William Trujillo. En 1979, tenía tan solo 9 años de edad cuando en Caicedonia, Valle del Cauca, cayó en manos de un monstruo. Jugando con cartones en un cúmulo de arena, él y otros niños se deslizaban entre turnos, quedando él al final. Al borde del montículo preparado para sentir la brisa fresca y la adrenalina de bajar por un tobogán de arena, era interrumpido por una mano macabra que le tomaba del cuerpo. Yo al señor no lo vi llegar por ningún lado. Él como que me estaba acechando. Él me abrazó por detrás. Me mostró un machete y me dijo, no vaya a hacer bulla. No vaya a gritar ni vaya a hacer nada porque lo mato. Sin saberlo, el por entonces pequeño se encontraba con la forma fantasmagórica de Luis Alfredo Garavito. Conocido como La Bestia, fue un asesino en serie y abusador infantil colombiano que, se dice, operó entre 1992 y 1999. El testimonio de esta historia confirma que realmente este monstruo inició su vida criminal mucho antes. Se le atribuyen al menos 189 asesinatos confirmados, aunque se estima que pudo haber matado a más de 400 niños y adolescentes en diferentes regiones de Colombia. Garavito atraía a sus víctimas con engaños y luego las llevaba a lugares apartados donde las torturaba y asesinaba. Fue capturado en 1999 y condenado a 1,853 años de prisión, aunque debido a las leyes colombianas, su pena se redujo a 40 años, con posibilidad de rebaja por colaboración con la justicia. En aquel montículo, las manos gruesas y sarmentosas de Garavito estaban posadas en Trujillo, quien, amenazado por su machete, accedió al chantaje de este monstruo. Narrar los actos que sufrió resultan difíciles incluso para quien es ajeno a lo que él vivió. Imagina narrarlo y haberlo atravesado, y tener la valentía para contarlo. Me dijo quítese la camisa y él me quitó el pantalón y empezó a besarme horriblemente por todo el cuerpo. Él me cogía mi penecito y lo chupaba y me besaba la boca. Me cogía mi lengua y me la succionaba durísimo como para arrancármela. Me decía, así me tenés que hacer. Entonces yo accedía a todas las peticiones. Después me volteó bruscamente y empezó a rastrillarme, a
hasta que llegó el punto en que me penetró. Durante 12 horas, Trujillo estuvo sometido a las perversiones de la bestia, mientras que su madre, con su padrastro, desesperados, lo buscaron durante toda la noche por cada rincón del pueblo. Trujillo explicó que cuando su secuestrador sentía pasar a alguien cerca de la casa en donde lo tenía, lo apretaba e inmediatamente lo abrazaba. Él cuando escuchaba a alguien, él me apretaba, inmediatamente me abrazaba y me decía que me quedara callado. Entonces, imagínese usted esa situación. El miedo. El miedo me invadía, claro. El horror invadía el cuerpo de Trujillo y tenía un nombre. No tenía forma de intuir que este era el homicida más prolífico de América Latina. La valentía para poder mantener la compostura a pesar del terror y de las indescifrables cosas que el homicida llevaba a cabo. Recuerdo mucho su boca malolienta, saber que así se la tenía que besar, su parte genital asquerosa, malolienta, y saber que también tendría que acceder a ella porque él me obligaba. Garavito en aquel entonces tenía 22 años y andaba armado con ese tristemente célebre machete con el que fácilmente sometió a Trujillo. Todos los recuerdos que el hombre trae al presente son aterradores y sorprendentes, porque se encuentra con vida para contar su historia. Privado de su libertad, William juntaba coraje para poder negociar con su siniestro captor. Yo le dije, ¿usted a qué hora me va a dejar ir? Y él me dijo, cuando suenen las campanas. Yo creo que para mí cada segundo, cada minuto fueron eternos, esperando que sonaran las benditas campanas del pueblo que sonaban a las 5 de la mañana. Y... Se eriza todavía, William. Sí, no. Es que recordar todo eso es muy duro. Las horas que pasaron se sintieron como años en la mente del niño. Garavito, equipado con unas botas campesinas, colocó los pies del niño dentro de las mismas, mientras lo abrazaba siniestramente. La noche transcurrió con un rigor tan lento que para Trujillo podrían haber pasado más días, pero luego sonaron las campanas de la iglesia. El asesino tomó del pantalón del niño para despertarlo y le instruyó para que saliera por delante. Mientras el niño se acercaba al portón, la voz tenebrosa y temible de Garavito llegaba hasta sus oídos. Preguntaba si no se acercaba a nadie. Trujillo respondía con sinceridad que no. Lo que seguía después sería un acto que terminaría por sellar un recuerdo tan siniestro. Él me dijo, no viene nadie. Yo le dije, no. Y entonces ahí él se asomó también, fui dando unos pasos hacia atrás y él alzó la mano y me hizo así. Cuando él me hacía así y él voltea y me da la espalda, salí como volador sin palo y no paré hasta que llegué a mi casa. William corría sin mirar atrás. Sabía que no debía siquiera tropezar o disminuir un poco la velocidad. No importaba lo que pasó, no importaba el dolor. Trujillo dejaba el infierno atrás. En el pueblo, la familia de Trujillo lo buscaba incansablemente. Presos, igual que su niño, de la angustia por saber de su paradero. Cuando William desapareció, acudió a la policía de la región, cuya ausencia fue notoria. Su madre recorrió todo el pueblo con su esposo, tratando de dar con su hijo, sin importar el sueño, el cansancio o el dolor. William llegaba a casa. El alivio de su madre por saber que estaba vivo se interrumpió cuando vio las marcas que le había dejado la bestia. Marcas que no pertenecen por ningún lado al cuerpo de un niño. Vuelto un nazareno. Estas borditos de estas orejitas eran así, mordidas así, chiquitico, chiquitico, chiquitico. La puntica era nariz, los ojitos de lo hinchado no se le veían casi. Horrible, horrible, chupado, mordido. Trujillo fue llevado de urgencia al hospital y allí fue revisado de pies a cabeza, extendiendo el dolor y el recuerdo. Ninguna autoridad pudo proveer a su familia de los recursos para recuperarse. Trujillo crecería con los años para ser padre
dejando atrás la pesadilla. Garavito, en tanto, acumularía un total de casi 2000 años de condena, pero la pena sería reducida a 24 años, de los cuales 21 ya se encontraban cumplidos al momento de esta entrevista. Trujillo no solo se oponía a la libertad de Garavito, sino también buscaba ir hasta él, de frente, con una sorprendente determinación. Verlo frente a frente. ¿Y por qué lo quiere ver? Para demostrarle que yo fui más inteligente que él. Para demostrarle que aquí estoy, que soy una gran persona, que no pasó lo que todo el mundo dice que tiene que pasar, que porque a mí me violaron yo soy violador. No tengo odio por el señor Luis Alfredo Garavito. Decirle que soy una persona de bien, de que por mucho que me hizo sufrir, a pesar de todas las circunstancias, salí adelante. Mientras Garavito moriría en prisión, William Trujillo, por su parte, vive cada día con la determinación de haber escapado de las garras del mal. Realmente la justicia divina es lo único que nos queda, dado que aquella que se imparte en este mundo siempre tarda o nunca llega. En estos casos pudimos observar la fuerza y la valentía de personas que se impusieron a pesar del blando brazo de la ley para poder contar sus historias. Llegamos al final de un episodio más de Mundo Bélico, y queda la reflexión final en tus manos. Si estuviera en tus manos la justicia, ¿qué hubieses decidido para estos 3 casos? ¿Qué tan severa debe ser la ley con los perpetradores? Hazlo saber en el área de comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.